Bendiciones, hermanos, qué bueno estar nuevamente conectados por este medio para aprender acerca de la cultura del Rey. Bienvenidos a Conexión en Casa y disfrutemos juntos de aprender acerca de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a recordar un poco nada más lo de las semanas anteriores. Estuvimos hablando acerca de cómo cambiar nuestra cultura, eliminando hábitos y costumbres, ¿verdad? Y poder entonces adoptar y vivir la cultura del Rey. Y también estuvimos hablando acerca de 7 principios bíblicos que nos ayudan a tener una vida, yo diría que exitosa, definitivamente, pero también que nos ayudan a tener la cultura del Rey en nosotros. El domingo el pastor nos habló acerca de un estilo de vida espiritual. ¿Cuántos estuvimos totalmente revelados con esto? Y el Señor nos habló acerca que necesitamos desprendernos de esta cultura natural y empezar a vivir ese estilo de vida espiritual. Necesitamos hábitos nuevos para vivir ese estilo de vida espiritual. Así que queremos motivarte para que aprendamos todos hoy juntos acerca de esto. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de hábitos que no podemos quitar de nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a hablar de hábitos que nos van a ayudar a definitivamente tener la cultura del Rey y que definitivamente nos van a ayudar a estar a cuentas con los 7 principios bíblicos. Entonces, vamos a explicarlo de 2 formas. Vamos a hablar de estos hábitos si aún no te has activado en estos hábitos, y vamos a explicar cómo podemos activarnos. Y vamos a hablar también, por otro lado, de si ya estás activado o activo en estas disciplinas o hábitos, cómo podemos hacer para crecer también en estos hábitos. El primer hábito del que queremos hablar es la oración. Sí, hermano, la oración. Tal vez diga, uy, qué cansado, otra vez la oración. Pues, hermano, la oración es el corazón del Hijo de Dios. Si no estamos activados en esa oración, vamos a morir espiritualmente y definitivamente no estaremos en un estilo de vida espiritual. Por eso queremos motivarte, hermano, que si no estás activo, este es el momento. Así es. Entonces, para activarnos en el hábito de la oración, lo primero, hermanos, es entender que, nunca es tarde ni temprano tampoco para activarnos en la oración. Tal vez usted pueda decir, pero yo ya soy muy viejo o tal vez usted diga, soy muy joven, ahí luego aprendo a orar. No, hermanos, necesitamos aprender a orar ya en este mismo momento. Entonces, para activarnos en la oración, hermanos, lo primero que queremos decirles también es que debemos de asignar un tiempo específico durante el día. Nuestra recomendación es que sea muy temprano en la mañana. Tal vez no necesariamente en la madrugada, si usted quiere lo puede hacer así, pero sí muy temprano en la mañana, específicamente porque a estas horas es donde hay menos interrupciones. Si ya escogemos una hora más tarde, van a ver, ya la gente de nuestro alrededor está más activa y entonces hay interrupciones. O si es el caso, escoja un tiempo donde usted sepa que no lo van a interrumpir. Entonces escoja un tiempo específico para orar, un tiempo específico durante el día. Lo segundo es escoger un lugar específico, y justamente por 2 razones. Y lo primero es por la primera razón de que nos vayan a interrumpir, ¿verdad? Usted no va a estar orando en la sala donde está el televisor, y si hay otra gente en la casa y el televisor encendido y usted orando, simplemente no se puede. Escoja un lugar privado, un lugar apartado, si es que puede hacerlo de esta forma, y entonces para que no lo interrumpan. Y también la otra razón es para que un lugar específico nos ayuda a que ese es el lugar, como decir, nuestro escritorio espiritual, donde nos sentamos a orar, y ahí vamos a tener una comunicación bien directa, bien clara con el Señor. Y yo le aseguro que ese lugar va a estar ungido también, y Dios le va a hablar fuertemente ahí. Entonces, un lugar específico es importante. La otra, hermanos, es un método que utilizamos para enseñar a orar.
y sumamente sencillo y que nos ayuda muy práctico también para poder iniciarnos en la oración. Tan sencillo que hasta los niños, ¿verdad? Exactamente. Los niños pueden usarlo esto perfectamente y así es como iniciamos y crecemos también en la oración. Y el método que usamos es el método de la mano o la manita para los niños. Y bueno, son 5 pasos que utilizamos que nos ayudan a tener un tiempo de oración, porque muchas veces podemos decir, bueno, ya tengo la hora, ya tengo el lugar, pero ¿qué hago? Entonces, bueno, esta manita nos ayuda. El primer paso es tener un tiempo de adoración. Por ejemplo, si usted ya asignó un tiempo específico, podemos decir quizás 30 minutos, entonces divida esos 30 minutos en los 5 pasos. Entonces, 30 entre 5. Entonces, lo primero es tener un tiempo de adoración. Escoja las canciones que a usted le gusten. O una nada más. O una, depende del tiempo, ¿verdad? Y adore al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer, es entregarnos a Dios. Lo segundo es agradecer. Es muy importante que en nuestro día, en nuestra vida, tengamos siempre una actitud de agradecimiento. Lo tercero es pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, hágale una lista a Dios de sus pecados y pida perdón, arrepiéntase y continúe. Lo otro es interceder o más bien orar por peticiones de otras personas. Recordemos que es muy importante pensar en otros, no estar uno nada más en la oración, Dios dame, Dios necesito, sino que en la oración necesitamos también estar ocupados en otras personas. Entonces, el cuarto paso es orar por otras personas. Y el quinto, entonces, ahora sí, oramos por nuestras peticiones. Y entonces, este método de la mano le va a ayudar a usted a saber, entonces, qué hacer, qué decir y cómo hacerlo. Y por último, hermanos, queremos motivarlos a que se esfuercen, a que no se rindan. Vamos a experimentar muchas interrupciones cuando estamos orando. Emociones, es matemático o automático cuando uno está orando, cuando dice, ahora sí voy a sentarme a orar, se le empiezan a venir un montón de pensamientos y uno empieza a acordarse de todas las cosas que tiene que hacer o las cosas que no hizo. Y bueno, quiero agregar aquí nada más un punto más con este asunto de los pensamientos que nos vienen, de cosas que tenemos que hacer, y es que usted tenga entonces una hoja con un lápiz y cuando se le viene el pensamiento de que tengo que pagar el recibo de la luz, o tengo que llamar a fulano de tal, o qué sé yo, anótelo para que no se le olvide y usted siga adelante con la oración. Porque cuando se nos vienen esos pensamientos, lo primero que vamos a hacer es que no se me olvide. Y entonces lo siguiente que decimos después de eso es, mejor voy y lo hago de una vez porque después se me olvida. Entonces lo mejor es que usted lo anote y ya usted sabe, no se le va a olvidar. Si le viene otro pensamiento, anótelo. Y así, pero que no se le interrumpa su tiempo de oración y usted pueda tener este tiempo específico de orar y simplemente hablar con Dios. Y para todos aquellos que ya son activos en la oración y que están bien asimilados con todo lo que el pastor habló, entonces queremos motivarte a crecer aún más. Hermanos, en la oración no hay límites, no hay límites. He conocido muchas personas de oración y he podido experimentar cómo ellos siempre tienen algo nuevo que han descubierto y en mi propia vida lo he podido ver. Así que le motivo a que tome nota de cada uno de estos tips y crezca intencionalmente. El primero de ellos es que si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, te motivamos a que vengas con nosotros y podamos orar juntos para que el Espíritu de Dios te bautice en su Espíritu. ¿Por qué? Hermano, usted necesita tener un espíritu avivado y comunicarse con Dios en una manera espiritual. Y así el mismo Espíritu que habita en nosotros empiece a clamar todo aquello que está oculto para usted. Así que, hermano, lo motivamos a esto.
No tenga temor de hablar en lenguas y de estar adorando en el Espíritu, porque esto los lleva a nuevos niveles de oración. Por otra parte, queremos que busques tiempos aparte de tu devocional, que empieces a crecer en eso y adorar en el Espíritu, ya con ese Espíritu avivado. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu todos los días. El Espíritu siempre está hablando y el Espíritu siempre nos está diciendo lo que se está moviendo en el cielo. Y empezar a decir eso con nuestra boca va a traer mucha diferencia en su mover de oración. Ahora, cuando estamos escuchando a Dios en el Espíritu, Él va a decirnos cosas, secretos. Dice la palabra que lo que oído no oyó, lo que no ha bajado el corazón de los hombres, Dios te lo va a decir a ti en secreto. Es más, el mismo Jesús dijo que nos lo busquemos en el secreto y Él nos va a recompensar en público. Esto antes de enseñarle a los discípulos a orar el Padre Nuestro. Así que, hermanos, necesitamos estar metidos en esa esfera espiritual. Así que si ya has caminado en la oración un poquito más que otros, necesitas moverte a nuevos niveles, que es esa conexión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos revela las cosas que hay en el cielo para orar aquí en la tierra y que se hagan en la tierra. Por otra parte, es muy importante que uses la Biblia para orar. Esas proclamaciones que empiecen a mover los aires. Así que te recomiendo que uses los salmos para empezar a proclamar cosas, ya sea de guerra, ya sea de proclamaciones de algo que se active, ya sea que algo negativo está sucediendo y necesitas quitarlo. Entonces empiezas a usar los salmos, porque puede ser en algo que esté sucediendo alrededor tuyo o en tu propia vida. Depresión, angustias, tribulaciones, situaciones. Necesitas hablarte a ti mismo. La palabra nos habla: alma mía, alaba al Señor y proclama las bendiciones. Muchas cosas hablan los salmos que pueden servirte en tus oraciones, y hazlas tuyas y empiézalas a decir con tu boca. Por otro lado, te motivamos a usar la palabra de Dios también para hacer listas de cosas específicas que sabes que necesitas orar, ya sea en tu familia, vecindario, tu propia vida, en el país. Necesitamos hacer esas listas y poner versículos específicos, y con esos versículos atar y desatar cosas que necesitan ser movidas en el Espíritu. Queremos que crezcas en la oración y motivarte a que no te desanimes. Crece aún más y más. Necesitamos movernos en este mundo que está lleno de cosas que necesitan ser quitadas. Y la oración es tan poderosa. No necesitas ser un intercesor para saber de estas cosas. Simplemente ponte en la brecha y habla las cosas que tienen que suceder, porque tienes poder y eres hijo de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros como iglesia, ya sea que nos activemos o crezcamos en la oración, porque primero, como hemos estado aprendiendo los jueves, es nuestra tarea hacerlo. Tenemos que orar. Es una de las armas que Dios nos ha dado para el trabajo que tenemos que hacer. Voy a decirlo de esta forma: es una de las herramientas que Dios nos ha dado para hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Como he dicho antes, hermanos, no somos simples hijos de Dios, que Dios nos salvó y nos vemos en el cielo, ¿verdad? Y ya. No, somos hijos de Dios con suma importancia para Él. Somos esos agentes del cielo aquí en la tierra, que estamos capacitados y con herramientas. Y bueno, una de esas, como acabo de decir, es la oración. Amén. Entonces, cuando crecemos en la oración, cuando oramos, definitivamente estamos cumpliendo el trabajo de Dios, y muchas cosas van a empezar a suceder, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Amén. O las cosas que necesitamos ver, que queremos ver, van a empezar a suceder. Su vida no es lo que usted hace, su vida es orar. Y mientras ora, hace todo lo que usted está haciendo. Entonces, crecer en la oración es muy importante para nosotros como congregación, porque de esta forma vamos a estar cumpliendo el trabajo de Dios, el llamado que Él nos ha hecho.
El siguiente hábito del que queremos hablar, que es sumamente importante, es vital para el cristianismo, para el Hijo de Dios diariamente, es la palabra de Dios. Hermanos, si usted no acostumbra a leer la Biblia todos los días, recuerde, todos los días, usted no está activo en un estilo de vida espiritual. Es la única forma para ser transformado, hermano. Necesitamos que Dios nos revele la importancia de su palabra. Queremos motivarle de verdad mucho a que lea la Biblia y, como dijimos anteriormente, junto con la oración, esto va a ser una transformación para su vida. La Biblia es la fuente y la única forma de ser transformados, por lo que si usted no ha empezado, queremos motivarle con los siguientes tips. Lo primero, decida la hora en que va a orar. Ya decidimos la hora en que hacemos tal vez el iniciar la oración, que es con la mano, y ya decidimos cuándo vamos a orar. Pues ahora vamos a decidir que también parte de mi día es la lectura de la palabra. Entonces vamos a tomar un tiempo, una hora específica, donde todos los días voy a leer la palabra de Dios. Queremos recomendarle que tal vez a la hora de almuerzo del trabajo, usted almuerza y toma un tiempito donde lee un versículo de la palabra, donde analiza qué puede hacer eso para su vida. También puede ser antes de irse a acostarse a dormir, toma un tiempo, en lugar de ver el tele o ver el celular, toma un tiempo para leer la palabra de Dios, o también puede hacerlo después de orar y puede tomar ese tiempo de leer la Biblia. Eso no importa a qué hora, pero si está dentro de sus posibilidades, escoger la hora más cómoda, mejor, pero trate de incomodarse, hermano, para que esto sea vida en usted y se convierta en un hábito muy importante para su vida. Entonces, después de decidir la hora y el lugar donde voy a estar tomando el tiempo para leer la palabra, tenga listo todo el kit para estudiar la Biblia. Un cuaderno donde pueda apuntar sus preguntas. Recuerde que si usted está iniciando va a tener muchas preguntas, y qué dicha, gloria a Dios por eso. Entonces tenga sus preguntas ahí, tenga un marcador o un lápiz de color donde pueda subrayar las partes que más impactaron su vida, que tocaron su corazón, y también tenga una Biblia que pueda usted leer fácilmente. Busca una versión fácil para leer. Si no tiene una Biblia, queremos motivarle a que venga con nosotros para darle una Biblia. Pero eso sí, si se va a activar en la palabra de Dios. Por otro lado, queremos que recuerde que antes de leer la palabra, no puedo hacerlo sin el Espíritu Santo. Necesitamos tomar un tiempo y decirle: Espíritu Santo, revélame qué es lo que tú quieres decirme hoy por medio de tu palabra. Y así de sencillo, empiece a leer la palabra de Dios. Y necesitamos estar anuentes a todo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y cuando inicies, queremos motivarte que inicies por medio de los evangelios. Entonces empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y recuerda hacer todas las preguntas que necesites hacer. Cualquier pregunta, no importa cuán tonta creas que seas. Es importante para que leas la palabra entendiendo lo que estás leyendo. Si necesitas preguntar, tenemos muchos maestros que pueden responderte. Por un lado están los pastores, el pastor Ronald también. Tenemos a Silvia Coto, a Miguel Martínez, a Jacob Solís y a Maricruz Martínez. Cualquiera de ellos puedes venir a preguntarles y están capacitados tanto para buscar tu respuesta o para contestarte en ese momento. Y por último, queremos recordarte, hermano, que necesitas ser perseverante. Necesitas siempre estar ahí diciéndole a tu carne: no vas a quedarte durmiendo, no vas a tener pereza, no vas a estar cansado para leer la palabra de Dios, porque es mi alimento, el alimento para mi espíritu. Es muy importante también, si usted se va a iniciar o activar en esta parte, es meditar en la palabra de Dios. Al final de la lectura, tome unos cuantos minutos para meditar y a la vez escuchar a Dios, a ver qué es lo que Él le quiere decir. Tal vez el Señor le hable mientras está leyendo, pero ese tiempo de meditación es muy importante para que usted escuche la voz de Dios y a la vez usted pueda hacerse algunas cuantas preguntas. ¿Cómo puedo aplicar esto hoy
en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar esto que hoy leí para las situaciones actuales que estoy viviendo? Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Y muy bien, si usted ya tiene este hábito de la lectura de la palabra, es muy importante que ahora entonces usted tenga el hábito de estudiar la palabra de Dios. Entonces para esto hay que agregarle ya al kit de lectura, que es la Biblia, un cuaderno y lápices de color o marcadores. Agréguele también entonces un diccionario bíblico. Es muy importante ahora entonces empezar a entender un poco más profundo lo que estamos leyendo. Entonces hay algunas palabras que tal vez no entendamos, o inclusive hay algunas palabras cuando hablamos de diccionario bíblico podamos ver cuál es su raíz en la lengua griega o hebrea, y eso nos va a abrir muy amplio la vista de qué es lo que quiere decir ese pasaje. Entonces, un diccionario bíblico se puede usar. También podemos usar comentarios bíblicos. Y con esto nada más, hermanos, queremos advertirles que no todos los hermanos en Cristo que han escrito comentarios tienen una sana doctrina. Queremos ser muy celosos en esta parte con respecto a la doctrina. Ya hemos hablado de doctrina y no queremos que usted, hermano, de repente empieza a creer o confundirse de ciertos otros pensamientos. Recuerde que son comentarios bíblicos. Si fueran comentarios bíblicos escritos por el mismo Jesús o el Espíritu Santo, no, claro que sí, pero muchas veces estos comentarios son perspectivas influenciados por el mundo, muy personales de estos hermanos que han escrito, que algunos son muy acertados, muy buenos, pero algunos tratan más bien de confundir y meter lo que ellos creen y quieren meter al resto de los hermanos cristianos. Así que nada más tenga cuidado con eso. Si usted tiene algún comentario bíblico, entonces pregúnteme a mí, ¿qué tal este autor? Y bueno, vamos a investigarlo. Y recordemos que la Biblia se interpreta la misma Biblia. No necesitamos, traer otras ideologías o doctrinas fuera de la palabra de Dios. Es muy importante. La Biblia se interpreta a sí misma. Los comentarios podemos tomarlos más bien como tipo predicaciones, pero no es eso. No es la Biblia. La Biblia, exactamente. También es importante buscar referencias históricas y de contexto. Muchas veces no entendemos muy bien lo que se está queriendo decir porque no entendemos el contexto, por ejemplo, el contexto histórico. Obviamente la Biblia fue escrita en otros tiempos, muy diferentes a los que estamos viviendo hoy. Claro que sí, se aplican al tiempo de hoy, por eso la Biblia aún sigue siendo tan relevante y tan grande en nuestro tiempo. Pero cuando logramos adecuar lo que estamos leyendo al contexto histórico, da más sentido a lo que estamos leyendo y entonces es más fácil aplicarlo inclusive en nuestra vida hoy. Entonces puede agregar referencias históricas del contexto. Culturales, claro que sí. Y de esa forma podemos entender un poco mejor lo que estamos leyendo. Y por último, hermanos, queremos decirles que persevere. Es muy importante porque vamos a tener muchas distracciones, nos va a dar sueño, así que escoja el momento adecuado y no deje que le roben, no deje que lo distraigan, porque es muy necesario. Es cierto, las otras cosas que le puedan salir son importantes, claro que sí, pero Dios también es importante. Y este tiempo de oración o de lectura que estamos hablando en este momento es el tiempo que hemos dedicado para Dios. Es el tiempo que inclusive que Dios está dedicando para nosotros. Entonces démosle la importancia a la oración y démosle la importancia también a la lectura de la palabra.
Hoy llegaremos hasta aquí, hermanos, pero por favor no se pierda la próxima semana porque estaremos hablando acerca del ayuno y de la conexión a otras personas con Jesús. Son hábitos sumamente importantes y básicos para el cristianismo. Si usted es un hijo de Dios, necesitamos activarnos aún más o activarse en estos hábitos que son del estilo de vida espiritual al que necesitamos dirigirnos. Necesitamos estar quitándonos todo aquello que es de este mundo, porque hermano, si usted le dio la vida a Cristo, ya usted no pertenece a este mundo, usted le pertenece a Jesús y necesitamos activarnos en este estilo de vida. Así es. Muy bien, entonces vamos a orar unos por otros, por la congregación, así que únase con nosotros en este tiempo de oración. Padre, damos gracias primero por este tiempo que nos has dado de poder compartir, Señor, con nuestros hermanos, poder enseñar y aprender estas cosas, Señor. Damos gracias también por la congregación, Señor, cada uno de los hermanos que pertenece a la Iglesia del Rey. Gracias, Señor, porque tú los has enviado. Gracias, Padre, porque nos podemos ver como una familia. Nos podemos tratar como familia, nos amamos como familia. Gracias, Señor, porque a cada uno de los miembros, Señor, son tan valiosos, tan importantes, Señor. Y damos gracias porque tú nos has conformado como una familia. A los que estamos y a los que vas a agregar también, Señor, damos gracias por cada uno de ellos. En esta noche, Señor, queremos orar por aquellos hermanos que estén enfermos, Señor. Trae, Padre, sanidad a cada uno de ellos. Desde lo más pequeño, Señor, hasta cualquier padecimiento. Oramos, Señor, que tú vengas con un poder sanador sobre ellos en el nombre de Jesús. Tú, Jesús, moriste y resucitaste, venciste la muerte, Señor, y también venciste todas las enfermedades. Así, Señor, que oramos para que la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz, ahora mismo, Señor, sea vertida sobre cada uno de mis hermanos que hoy están enfermos de alguna clase, Señor, y oramos para que traigas sanidad. Ahora mismo, hermanos, si usted está enfermo, levante sus manos para que reciba la sanidad. En el nombre de Jesús, hoy te declaramos sano, hoy declaramos sanidad, no más dolor, no más padecimientos, no más incomodidad. Ahora mismo se acomodan los huesos, ahora mismo, Señor, se acomodan, Señor, aquellos ligamentos. Ahora mismo, Padre, oramos para que las células empiecen, Señor, a reproducirse de una forma correcta, Padre. Ahora mismo, Señor, oramos, Dios, que eres tú tocando a cada uno de mis hermanos, Señor, que está teniendo alguna enfermedad. Oramos también, Señor, por alguno o cualquiera que esté desanimado o que esté decaído, Señor. Oramos para que tú traigas ánimo. Fortalece, Señor, a estos hermanos. Fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Trae paz, Señor, porque quizás están así por alguna situación. Pero trae paz, Padre, en el nombre de Jesús. Trae gozo también, Padre. Oramos que tu gozo venga a cada uno de ellos, Dios, y puedan ellos entrar, Dios, en paz, en gozo, Dios, y poder ser fortalecidos en ti y estar, Señor, animados. Oramos, Señor, por aquellos que estén pasando por pruebas difíciles, duras, y que necesitan ser fortalecidos, Señor, ya sea por alguna situación económica o alguna situación en el trabajo, alguna situación con alguna relación, alguna situación, Señor, de cualquier índole, Señor. Oramos para que tú, Dios, traigas fortaleza, traigas respuestas, Señor, a esas situaciones en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las finanzas de cada hermano, cada familia de nuestra congregación. Oramos, Señor, primero oramos para que tú los guardes, Señor. Guarda las finanzas de las familias y los hermanos de la Iglesia del Rey. Y oramos, Señor, para que haya multiplicación. Como oramos todos los domingos, Señor, que hayan milagros financieros, Padre. Como hemos escuchado muchos testimonios, así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Y podamos, Señor, ser testigos de tu gran poder en las finanzas. Oramos por las familias, Señor, de cada matrimonio, Señor. Oramos para que tú los fortalezcas.
Oramos, Señor, para que tú los llenes. Oramos, Señor, para que haya unidad. Oramos, Señor, para que haya gozo entre ellos, Señor, que haya una relación fuerte, Señor, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, que las familias y los matrimonios de la Iglesia del Rey son familias sólidas, son familias, Señor, de ejemplo, son matrimonios, Señor, también, Dios, de ejemplo para otras personas. Claro que sí, con errores, Señor, pero siempre dispuestos a mejorar, siempre dispuestos a que tu Espíritu venga a nosotros y nos transforme, Señor. Iglesia del Rey, hoy vamos a bendecirte en esta noche y queremos declarar sobre ti un mover de oración. Así que levanta tus manos y vamos a declarar esto sobre ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy juntos, Señor, queremos desatar el mover de Dios de oración sobre la Iglesia del Rey. Todo estancamiento espiritual ahora mismo suelta a la iglesia en el nombre de Jesús. Ahora mismo sales de toda comodidad de un estilo de vida natural, terrenal, y empiezas a ser incomodado, a moverte ese estilo de vida espiritual en el nombre de Jesús. Padre, estamos desatando la palabra de Colosenses 1, del 10 al 13. Iglesia del Rey, somos una iglesia viva. Una iglesia que vive digna del Señor. Una iglesia que agrada a Dios en todo lo que hace. Una iglesia que da fruto de toda buena obra en el nombre de Jesús. Una iglesia que lee la palabra y crece en el conocimiento de Dios. Una iglesia fortalecida en su glorioso poder. Una iglesia que ve milagros, que ora y se hacen las cosas en el nombre de Jesús. Una iglesia que persevera con paciencia en toda situación, tribulación, emoción y pensamiento. La Iglesia del Rey es una iglesia perseverante, una iglesia que ora y da gracias en todo lo que pase en nuestras vidas. Una iglesia que participa en la herencia de Jesús, esa herencia que nos dio el Rey por medio de la cruz, por medio de su sangre, por medio de su resurrección. Jesús pagó un precio para darnos su herencia eterna y hoy somos partícipes de esa herencia que trae lo del cielo a la tierra y su cultura de luz en medio de las tinieblas. Oramos que somos una iglesia libre del dominio de las tinieblas y somos trasladados al reino de Dios, viviendo un estilo de vida espiritual, un estilo de vida de la cultura del reino de Dios. Hoy declaramos esto, Señor, y hoy desatamos esto sobre cada uno de nuestros hermanos, y las tinieblas tienen que retroceder, y la vagabundería espiritual, el estancamiento, la pereza, no más en la iglesia del Rey, porque somos una iglesia viva que está conforme a la cultura del reino de Dios. Padre, desatamos victoria, desatamos, Señor, esa violencia espiritual en nosotros, esa valentía para enfrentar, Señor, todas las situaciones que se presten, Señor, y se presenten, Señor, ante la oración y la lectura de la palabra, y estos hábitos, Señor, que nos ayudan a crecer como hijos de Dios. Te damos las gracias, Rey, por esta noche que nos permitiste reunirnos en familia y compartir y conectarnos, Señor, contigo, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú nos das, y gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, abrir, Señor, este espacio para poder instruir a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, iglesia, muchas gracias por habernos permitido llegar hasta su casa. Estamos muy contentos, les amamos, seguimos orando y confesando vida sobre ustedes, y creemos que Dios nos dará la victoria sobre todo hábito pecaminoso y la victoria para levantar los hábitos del reino de Dios. Nos vemos la próxima semana en Conexión en Casa. Quiero decirles, hermanos, que en diciembre vamos a tener un poco diferente la actividad de Conexión en Casa, así que espere noticias. Nos vemos.